tiene su marco legal, tiene su reglamentación. ¿Ya? Por ejemplo, las obras por administración directa están reguladas solamente con una resolución de Contraloría, que es la resolución 195 del año 88, donde nos menciona algunas condiciones de obra. ¿Ya? Algunas, ahí ustedes lo van a tener. Y nos dice que solamente la entidad puede ejecutar obras por administración directa siempre y cuando éstas posean capacidad técnica y administrativa. Cuando la entidad cuente con personal para ejecutarlo idóneo, puede tener ingenieros civiles, arquitectos, ¿no? Puede contar con maestros y también administrativa, ¿no? Tu logística sea capaz, su área de abastecimiento de gestionar todos los recursos necesarios para esta obra. Muchas veces debe demostrar que cuenta con los equipos, ¿no? Si va a hacer una carretera, va a tener que mostrar que tenga pues cargador, que tenga motoniveladora, ¿no? Porque si está diciendo que está en capacidad, no está permitido, bueno, al 100% no está permitido que subcontrate los trabajos. O sea, no está, es una mala práctica que la entidad diga, voy a hacer una obra y empiece a subcontratar todos los trabajos. Eso está prohibido, ¿ya? Eso está. Y esto es un caso que se presenta mucho, ¿no? La entidad la quiere ejecutar y empieza a subcontratar, ¿ya? Y empieza a subcontratar. La otra forma de ejecutar es obras por contrata y esto sí está enmarcado en ¿qué? En la ley 30.225 y en el decreto supremo que es su reglamento, ¿no? El 344 del 2018, ¿ya? Esto es el marco de la ley para obras por contrato. ¿Tú quieres saber el procedimiento para solicitar una ampliación de plazo? Te vas a la ley. ¿Quieres saber cuándo puedes parar tu obra porque no te paga la entidad? Tienes que ir a mirar ahí. ¿Quieres cambiar al ingeniero residente? ¿Qué tienes que hacer? Ahí está previsto en esta normativa, ¿no? El supervisor te está pidiendo cosas y no sabes si le tienes que entregar esos documentos o no. Te vas a mirar a la ley. Está lloviendo, ¿quieres suspender? Ahí está previsto. Entonces, ese es el marco que deben tener o se debe conocer, ¿no? Se debe conocer, ¿no? Para poder ejecutar y en este curso se los vamos a ir dando, ¿no? De acuerdo a la programación. Bien, cuando la obra es por contrata, hay algunos personajes que van a participar. ¿Ya? El primero es el proyectista. ¿Y quién es el proyectista? Es el profesional, la empresa, persona natural o jurídica, que diseña un proyecto. Está diseñando una solución. En este caso, recuerden que estamos hablando de obra, de acuerdo a su especialidad, ¿no? El proyecto se le encarga a una empresa proyectista y esta comparte la responsabilidad con los profesionales. Hay que recordar que en un contrato solo hay dos partes. ¿Ya? Solo hay dos partes, ¿ya? Evidentemente, si el contratista ha tenido otros profesionales, ellos tienen una responsabilidad también, ¿ya? Una responsabilidad. ¿Quién es el contratista? El contratista es la empresa o el profesional que ejecuta la obra, quien ha participado primero en un proceso de selección, después que ha ganado la buena pro y se le está encargando la ejecución de la obra. Evidentemente, este contratista no necesariamente es un profesional que está abocado a la carrera de la construcción. Puede ser un médico, puede ser alguien que no tiene ninguna carrera, ¿no? Puede ser otro profesional que no tenga nada que ver con la construcción. Va a estar representado por el residente de obra, que sí es el profesional responsable de lo que pasa. También el contratista, pero
El responsable directo es el ingeniero residente, ¿ya? Ingeniero residente. ¿Quién es la entidad? Quien tiene la necesidad de contratarnos, ¿ya? El propietario, el cliente, también se le dice, ¿no? El proyecto es la obra que se va a ejecutar. Y ahí están las cuatro partes que siempre se muestran en una obra, ¿no? El proyectista, la entidad, el contratista y el proyecto, ¿ya? Y el proyecto. Hablando de proyecto, nosotros tenemos que tener claro que el proyecto va a estar plasmado ¿en dónde? En un documento que se llama el expediente técnico, ¿ya? Va a estar plasmado en un documento que se llama el expediente técnico. Ese documento es un compendio, un conjunto de pequeños documentos y el Decreto Supremo 344, o sea, la Ley de Contrataciones del Estado, nos dice qué cosa es un expediente técnico. Y miren, un expediente técnico es un conjunto de documentos, pero ¿qué documentos? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto de obra, fecha del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de obra valorizado, uno, dos, falta el tres, ¿no? Fórmulas polinómicas, ¿no? Y si en caso se requiere, estudio de suelos, estudios geológicos, impacto ambiental o otros documentos. Miren, el reglamento de la ley me dice que son como mínimo 9 documentos. 9 documentos. Es por eso que en la reparación de pistas no aplica para hacer una obra. ¿Por qué? Porque solamente les dije que nosotros reparábamos la pista con un presupuesto, una memoria y planos. ¿Ya? Son 3, pero la definición de expediente técnico me dice que son más de 9 documentos. ¿Ya? Más de 9 documentos. Esto es lo que yo tengo que tener en consideración cuando estoy ejecutando o para poder ver si es una obra, ¿no? Entonces, ahí lo estoy mostrando, ¿ya? Y acá se les ha pasado, pues, a ustedes. ¿Está? Por ejemplo, acá tengo algunos que vamos a entrar a mirar, unos expedientes de carreteras, donde tenemos la memoria, especificaciones, planos, metrados, presupuestos, ¿no? Fórmulas polinómicas. Y más que todo esto lo estoy pasando porque en un momento vamos a hablar de esta parte, que es la gestión de riesgos, y por eso también se les estaba alcanzando algunos expedientes, ¿ya? Por ahí Marco nos está levantando la mano. No sé si quieres expresar algo, mi estimado Marco. Sí, ingeniero, buenas noches con todos compañeros. Buenas. Eh, Ahora que usted está hablando y está mencionando los expedientes técnicos y las obras, no sé si la ley de contrataciones tiene algún concepto sobre lo que son fichas de mantenimiento o fichas técnicas. Yo he visto, por ejemplo, en la entidad donde trabajo que se han realizado fichas, no, fichas, claro, fichas de mantenimiento. Entonces, ¿Ya? y estas parecen un expediente, solo que no tienen estudios tan detallados como estudio geológico, geofísico, de repente hasta no tiene estudio hidráulico, pero en general sí tienen presupuesto, fórmula polinómica, especificaciones técnicas y demás, ¿no? Y en los procesos de selección, ¿cómo ejecutan esas fichas técnicas? ¿Sí? ¿Has andado un poquito ahí? Claro, de la misma forma, existe un residente y bueno, no hay supervisor solo por el hecho de no gastar presupuesto y ponen pues al gerente de obras como inspector. Ya. ¿Y tú no has preguntado cómo está designado, si es obra o servicio? Hasta donde tengo entendido, todo lo que se ejecuta, lo que ejecuta la municipalidad provincial son obras. Y si es que no son obras, son IORs. Claro, hay otras modalidades, ¿no? Hay otras Exacto. modalidades. No son Pero así, obras.
Ah, claro. ya. Sí, sí, termina, disculpa. Y así como usted mencionaba, me pareció un poquito raro el tema de la limpieza, la reparación de pista que usted mencionó como servicio. Bueno, aquí lo que se hace es, digamos, hay una pista que va a unos baños termales. Y ¿Ya? esta pista está un poco deteriorada por los años. Y se está haciendo también no solo la reparación del pavimento, el recapeo, sino también una limpieza total e íntegra de cunetas, ¿no? Y esto como un mantenimiento. ¿Ya? Claro, y, ingeniero, tiene razón, pero vamos a definir algunas cosas. Las fichas técnicas tú me mencionas no reemplazan al expediente y es por esa razón que tú mismo lo acabas de mencionar, en este caso el gerente se vuelve no el inspector de obra, porque si él fuera inspector tendría que dejar de ser gerente. Lo que va a pasar, o sea, no puede partir esas funciones. ¿Ya? Entonces, se están llevando como servicios, son servicios. Otro de los servicios para tener un ejemplo de repente mayor, por ejemplo, el pintado de las rejas de un parque. Eso tú dirías que es una obra, porque lo voy a ir a lijar, lo voy a pintar y lo voy a volver inclusive puedo reemplazar algunas partes. Pero no, eso es un servicio, eso es un servicio. No cuenta con los requerimientos de una obra, que acá lo acabo de poner acá, pero muy buena el concepto, ¿no? Que dice acá, debe contar con dirección técnica. Y más adelante, como parte de este curso, vamos a ver que el reglamento nos dice que en una obra, sí o sí, sí o sí debe tener ingeniero residente o ingeniero supervisor o en otros casos el inspector. ¿Ya? Son servicios. De ahí las IOR son modalidades para ejecutar algunas otras actividades que no son qué, que no son obras, que no son obras por definición. ¿Ya? Pero existen en el tema de contrataciones existen. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tienen sus propias reglas. O sea, ya no aplica lo de la ley de contrataciones del Estado. Tienen sus propias directivas, sus propias disposiciones, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Igual que la ley, por ejemplo, esta por fenómeno del niño, en el 2017, ¿qué se creó cuando tuvimos el efecto del fenómeno del niño? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama ese programa? Que tengo entendido que este año va a desaparecer. El programa que ejecuta obras que han sido afectadas por el fenómeno del niño en el año 2017. A ver si alguien se acuerda. ¿Ya? Que todos dirán, eso es una obra. A trabajar urbano no es. Ya se me fue el nombre del término. Mm, reconstrucción con cambios. Reconstrucción con cambios. Son obras, ¿verdad? Sí, pero no aplica lo que vamos a hablar nosotros en la ley de contrataciones. ¿Por qué? Porque tiene su propia normativa. Ahí habla de cuándo va a tener una ampliación de plazo, cuándo va a haber paralizaciones. Entonces, quiero que entiendan, hay distintos proyectos y tienen cada uno programas, ¿no? Programa dependiendo de la condición. ¿Y por qué ingeniero de reconstrucción con cambio? Porque fue un programa que lo que quiso fue atender de manera inmediata el daño que había producido el fenómeno del niño. ¿Recuerdan? El fenómeno del niño es un evento que venía cada 15, 20 años, de ahí cada 10, de ahí cada 5, y último cuando vino cada 3 años. Y creo que vino en 2017 2 años seguidos, ¿no? Acá en Chimbote hubo salidas también, tenemos un río acá en la Tramarca, se salió, por Piura hubo bastantes eventos, entonces apareció ese programa, ¿no? Que tiene sus propias condiciones, ¿no? Entonces lo que vamos a hablar nosotros es de las obras que están enmarcadas dentro, que es más general. O sea, lo que voy es que la obra de la ley de contrataciones
es más general. Los otros son programas que van a atender ciertas cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, el otro día hacíamos expedientes de unas postas, yo estaba ahí dentro del grupo y para reconstrucción con cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque habían sido afectadas por el fenómeno del niño. Ah, pero muy buena la apreciación. Yo te digo, eso es un servicio o pertenecen a algún programa en particular, ¿no? Pero más bien, gracias por preguntar esto y ahondar un poquito más, ¿no? Porque existe. ¿Ya? Y sí, netamente, si ustedes ven una obra y no hay supervisor, eso no es obra, no podría. Y si se está dando, es muy probable que ahorita el órgano de control vaya y sancione, pues, o pida sanción administrativa para los que han permitido eso, ¿no? Quien es, ahorita recuerden que hay una norma de qué cosa, de control concurrente, donde Contraloría va a cualquier obra y pide los documentos que tengan hasta ese momento y ellos hacen su fiscalización, ¿no? En el 2019 entraron aproximadamente, postulé también, no que por otros temas no ese, 2.500 profesionales pidió Contraloría, ¿no? En noviembre y en diciembre pidió otros 2.000 más. Todo ya enmarcado en un proyecto que están ahorita ejecutando, ¿no? Que es control concurrente. ¿Ya? Bien, cualquier consulta la van haciendo. Esto solamente es para ver la parte del expediente técnico. Como te digo, hoy día vamos a hablar del expediente técnico, pero la parte de gestión. Pero ahí están en la carpeta que ya se las va a alcanzar los amigos de ENCAT. Y continuamos, ¿ya? Continuamos. Entonces, hay un expediente técnico, hay una obra y vienen los consultores de obra. Porque alguien tiene que ejecutar eso, pues alguien tiene que hacerlo. Entonces, ¿quiénes son los ejecutores de obra? Son los que van a elaborar, para nuestro caso, ¿ah? Van a elaborar los expedientes técnicos, ¿ya? Los expedientes técnicos son los consultores, lo elaboran los consultores de obra. ¿Y quiénes son ingenieros? Nos vamos de nuevo al reglamento de la ley de contrataciones, al anexo 1, donde encontramos una lista de definiciones y nos dicen que el consultor de obra es el profesional altamente calificado que se encarga de elaborar el expediente técnico de las obras o la supervisión. Bueno, esto ya escapa un poquito de lo que vamos a hablar, pero tú para que puedas ser supervisor de obras, tienes que ser un consultor de obra. Y esto es un problema. El otro día me llama un amigo diciendo que ya está trabajando un mes, era una contratación directa, ¿no? O sea, menos de 8 ITs, y presenta su RNP y solamente tenía bienes y servicios, y era el supervisor de la obra. Entonces no sabían qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley es clara, para que sea supervisor necesita contar con la categoría de consultor de obra, ¿ya? Consultor de obra. A diferencia del residente, ¿no? Residente no necesariamente, ¿no? Solamente cumplir con los términos de referencia, 2 años de experiencia y lo que haya previsto el área usuario, ¿ya? Entonces, estos expedientes son elaborados por el consultor de obra o también por las propias entidades, ¿no? Por las propias entidades. Evidentemente, alguien tiene que avalar ese expediente, ¿no? Muchas veces el área de infraestructura ejecuta sus propios expedientes y hay un profesional dentro de ese grupo que es el que va a tener la responsabilidad de firmar, ¿no? Firmar. ¿Cómo yo me voy a volver un consultor de obra? ¿Ya? Eso está por acá. A ver, ¿dónde está? El consultor de obra puede ser una persona natural, ¿no? Un trabajador como cualquiera de nosotros, pero también una persona jurídica, ¿no? Yo tengo mi empresa y me registro como consultor de obras, ¿no? ¿Para qué? Para poder participar en los procesos de elaboración de expedientes técnicos, ¿no? Evidentemente me van a exigir algunas condiciones.
¿ya? Algunas condiciones. Por ejemplo, me dice que la experiencia mínima del consultor debe ser de 2 años, ¿ya? De 2 años la experiencia mínima del consultor. Evidentemente, cuando yo me vuelvo consultor, voy a tener algunas especialidades, ¿ya? Algunas especialidades, ¿ya? ¿Quiénes podrían, qué tipo de profesionales pueden ser consultores? Los ingenieros civiles, los agrícolas, los electromecánicos, mineros, arquitectos, ¿no? Antes se hacía un pago anual. Bueno, yo más o menos, yo pagaba anualmente, pero en el 2014, 2016 más o menos, 2014, 2015, 2016, yo me fui a trabajar al ámbito privado, me fui a una unidad minera, ¿ya? Me fui a una unidad minera, estuve 2 años trabajando por allá, y cuando vine, yo salí en el 2018 de la unidad minera, y cuando vine ya habían caducado mi consultoría, porque no había pagado. No, como no me estaba desempeñando, no pagué en el año, caducó. Y en ese mismo año sale una disposición que ahora solamente haces un solo pago, ¿no? Haces un solo pago y eres consultor de obra, ¿no? O sea, tuve que volver a pagar, pero ya no he pagado los siguientes años, ¿no? El pago aproximadamente creo que es 250, ¿ya? Y, y ahora simplemente tú pagas y automáticamente te van a categorizar, ¿no? Te van a categorizar, se te va a otorgar la categoría A inicialmente, ¿ya? La categoría A inicialmente, que tiene la condición de que solamente puedes tener contratos de elaboración de expedientes técnicos hasta un máximo de 8 UITs, ¿no? Cuando está la UIT en este año, algo de 4,300 creo, ¿no? Entonces, hasta ese monto. No te pueden dar un contrato por un expediente que supere, ¿no? Que supere eso. ¿Ya? Entonces, el OCE les va a dar especialidades para elaboración dependiendo el tipo de profesión que tenga, pues, en este caso, el consultor, ¿no? Si es un ingeniero mecánico, el ingeniero mecánico va a poder firmar por expedientes de obras electromecánicas, ¿no? Si es ingeniero minero, va a poder firmar por expedientes de obras viales, de puertos, ¿no? Nada más. Y el ingeniero de energía también obras electromecánicas, ¿no? Los ingenieros civiles son los que prácticamente tienen todas las especialidades. Hay 4 categorías, ¿ya? 4 categorías. El consultor puede ser, si haces el pago automático, cumples con el requisito, ¿no? Presentas tu tiempo, tu experiencia, te dan automáticamente categoría A. Para hacer categoría B, o sea, tú tienes que tener un contrato, ¿ya? Un contrato por elaboración de expediente. Imagínate que te pagaron 30.000 soles, ¿ya? Por ese expediente. Pero el presupuesto del expediente fue, vamos a decir que fue, no sé, de 2 millones. Mucho, ¿no? No van a pagar. Que tienes como 10 y todos tenían pues ahí sumados ahí, sumaban medio millón de soles. Ya está. Entonces, con esos contratos, con la suma del presupuesto del expediente que elaboraste, si eso pasa mayor a los 400.000 soles, vas a subir a una categoría B. Evidentemente tienes que hacer una recategorización, un pago, en otras palabras, y así te van a ir subiendo, ¿ya? De acuerdo a los expedientes que estás firmando. Pero no es a lo que te pagaron, sino es al monto de aprobación de ese expediente, ¿no? De los trabajos. ¿Ya? Ahí vas a poder llegar hasta la categoría B, C y D, ¿no? Ahí está, obras por 400.000.
Por 4 millones te vuelves categoría C y la categoría D ya es mucho más de 4 millones, ¿no? Más de 20 millones. ¿Ya? Entonces, de esta manera, tú tienes tu consultoría, ¿ya? Tu consultoría. Te registras en el OSA, ¿no? En el OSA. Bueno, esta es la misma imagen anterior, ¿ya? Esta es la misma imagen. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades del consultor de obra? ¿Ya? El consultor es responsable de la calidad ofrecida, pues, de los vicios ocultos. ¿Qué puede ser un vicio oculto? Imagínate que te manden a hacer un expediente, la clásica, te manden a hacer un colegio y tú hayas firmado el expediente donde se diga que la capacidad aportante es de 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Ah? Pero cuando están ejecutando la obra, el supervisor duda que esa sea la capacidad, manda a hacer un nuevo estudio de suelo y el estudio de suelo le dice que son 0.6 kilos por centímetro cuadrado. La pregunta ¿es tu responsabilidad o no? El nuevo costo que se va a generar por el tema de la nueva cimentación, porque al ser menor, de hecho va a haber un incremento, ¿no? O la nueva el tipo de cimentación, o no lo sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán ustedes responsables? ¿Se han firmado de esa manera? La verdad es que veremos. ¿Por qué veremos? Porque hay que recordar que cuando nosotros hacemos un estudio de suelos, no hacemos una exploración de todo el suelo del terreno, porque sería muy caro realmente hacerlo. ¿Qué hacemos? De acuerdo al área, nosotros hacemos como mínimo 3 puntos. Evidentemente, el estudio de suelos va a preguntar, ¿no? Va a preguntar dónde se encuentra el pabellón para que él coloque ahí sus calicatas, ¿no? Pero por algún motivo, en plena aprobación del anteproyecto, de repente se cambió acá, pues se cambió acá el módulo y justo acá es donde se da el caso de que ha cambiado la capacidad portante. Eso es un vicio oculto, algo que no se pudo evitar porque no se conocía en ese momento, porque no era obligación de repente, viéndolo de este punto, determinarlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, por ahí sí ya no eres responsable, ¿no? Es responsable respecto a la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados. Pero ahí no tendrías una falta, pero sí tienes una obligación. ¿Cuál sería la obligación? Demandar el nuevo diseño, pues, a tu costo. ¿Qué significa el nuevo diseño a mi costo? Volver a calcular la cimentación con esa nueva capacidad aportante y mandar una alternativa, porque tú eres responsable todavía, ¿ya? Tú eres responsable, ¿ya? Eso es lo que quiere decir esto, o un ejemplo de vicio oculto, ¿ya? Un ejemplo de vicio oculto. La participación del consultor no se extingue con la elaboración del expediente, eso es más que lógico, ¿no? Sino que debe prolongarse hasta absolver consultas durante la ejecución. O sea, hay cláusulas dentro del contrato del supervisor que le obligan a contestar las consultas durante la ejecución de la obra y muchas veces a mandar información o modificar, ¿ya? O modificar. Se da en alcantarillado, se da mucho, ¿no? Muchas veces cuando se está ejecutando la obra se encuentra un mejor trazo y se pide pues esos cambios, ¿no? Esos cambios. En el caso de modalidad de ejecución contractual, de concurso oferta, en vista que el contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez, asume la entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico cualquier cosa que pueda afectar su ejecución. En otras palabras,
cuando se da este tipo de modalidad de contratación, el consultor, o en este caso la empresa encargada, va a tener que prever cualquier acontecimiento, ¿no? Y si en caso ocurriera, va a tener que solucionar ese tipo de problemas. De parte de la entidad asume responsabilidad respecto a la elaboración del expediente técnico cuando él mismo haya estado a su cargo, ¿no? Ya sean estos expedientes por administración directa. En caso el expediente técnico haya sido elaborado por alguien externo, igual va a tener una responsabilidad que la entidad eh, va a tener que asumir, ¿no? Va a tener que asumir. Cuando estamos hablando de obras por administración directa.